es necesario. Entonces son muchos, yo venía de otra cátedra, de la cátedra de Madrid, después me sumé, o sea, no nos vemos sacando cuentas que no hace falta. No hace falta que me hagan el contexto histórico, digamos. Algo que sí es sumamente importante cuando ven autores. A mí no me lo hagan, así no me deschaban tanto, pero con los autores sí. A ver, hoy nosotros vamos a ver Weber, pero lo que voy a decir es para implementarlo para todos. A ver, si nosotros queremos tratar de entender un poco por qué el autor dice lo que dice y no otra cosa, la única forma que tenemos para hacerlo es tratar de entender el contexto en el cual escribió. O sea, todo lo que pasa en esa realidad en la que habita es precisamente lo que lo lleva a escribir eso. Si no fuera en ese contexto social, quizá lo plantearía distinto, plantearía otra cosa, lo vería de una forma diferente. Ustedes deben haber visto Comte y deben haber visto que cómo trata de objetivizar todo, de que todo sea muy objetivo. A veces nos lleva a caer en el ridículo, a pensar, a ver, ¿tan necesario? Sí, tan necesario, por el contexto en el que se desarrolla su pensamiento. El de Weber es exactamente igual, el de todos es igual. Además, tratan de dar fundamento a ciertas cuestiones que piensan respecto a esa realidad en la que están viviendo. Para apoyarla o para pensar que es necesario revertirla, pero siempre es en base o en función de esa realidad en la que viven. Entonces, cuando ustedes ven, nació en Alemania, sí, en el año tanto, vos decís, ¿para qué me pone eso? ¿Qué quiere? ¿Que le diga que nació en el 1804 y en qué pueblo de Alemania nació? No, no es porque yo quiero que me digan eso. Es porque situándose, ahora ustedes agarran, googlean y dicen, ¿qué pasó más o menos en este año? ¿Por qué este tipo escribe esto? Y pueden entender un poco mejor el pensamiento del autor, las manifestaciones, ¿sí? Por eso es importante contextualizarlo. Fíjense, miren, por ejemplo, también influye, obviamente. Cuando nosotros le decimos, sí, el autor pertenecía a una clase alta, estaba, en mi caso, por ejemplo, de Weber, que venía de una familia acomodada, por decirlo de alguna manera, vivía en un barrio en el que se codeaba con esas familias, es importante saberlo o comprenderlo, porque de esa manera nosotros podemos llegar a entender o hacernos una idea de por qué también él va a explicar un montón de cosas en base a la posición de una cierta burguesía, lógicamente. ¿Por qué? Porque es lo que vivía él. Obviamente. ¿Se entiende? Justamente el momento histórico en el que vivía tenía infinidad de nuevos acontecimientos en Europa y estaban lo que conocemos como digamos, los nuevos estados, o se daba el nacimiento de estos estados, y él vivía justamente en una época de la Alemania cuando estaba el nazismo. Eso lo lleva, a ver, a veces eso por ahí se presta a confusiones, porque muchos autores contemporáneos, o muchos pensadores contemporáneos, utilizaban a lo mejor quizá ciertas ideas de este autor para darle legitimidad a ciertos regímenes y demás, lo que no quiere decir que el autor, que Weber, haya avalado el nazismo. ¿Se entiende lo que digo? Lo que pasa es que, bueno, su pensamiento se desarrolló en esos periodos. Y justamente el nacimiento de estos nuevos estados nacionales también lo va a llevar a posicionarse desde una visión como que todo tenemos que comprenderlo y explicarlo desde el Estado. Es más fácil. Es porque es lo que sucedía. Fíjense, van a escuchar muchas veces que Weber
si bien entiende que la sociología y que las ciencias sociales deben analizarse desde la objetividad, no va a dejar de lado la subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este autor considera que si bien el investigador de este tipo de ciencias, que ustedes habrán escuchado que las ciencias sociales, la sociología, por ejemplo, eran muy apaleadas en ese momento porque, como no tenían la certeza de las ciencias rígidas, obviamente muchos sectores hasta no le daban el carácter de ciencia. Y estos autores bregaban y luchaban para decir, no, paren, es ciencia. Algunos lo llevaban muy al extremo, lo objetivizaban al máximo, porque era la única forma de que los demás también lo vieran así. Y Weber también tenía una visión, por supuesto, de que era necesaria la objetividad del investigador, pero que había una cierta cuota de subjetividad que nunca podía dejarse de lado. Y él decía, ¿dónde está? Está precisamente en el recorte que va a hacer este investigador, este pensador, de la realidad que quiere analizar. La realidad es muy amplia. No voy a poder ver todo. Voy a poder ver solo una fracción. Y esa fracción que voy a tratar de ver me va a llevar sí o sí mi subjetividad a inclinarme a esa partecita de la realidad que quiero comprender, que quiero explicar. A él lo va a llevar precisamente su subjetividad a tratar de ver las cosas más desde la política y desde el Estado, o desde otras perspectivas que no sean solo la economía, como por ejemplo a Marx, esa subjetividad es la que lo va a llevar a ver una determinada fracción y a explicar todo de la óptica de la economía. O mayormente, fundamentalmente, como que la economía era todo. Entonces, esa subjetividad está presente en el investigador, en el pensador, y esa porción de subjetividad, dice Weber, no la vamos a poder erradicar, y no implica que no estemos frente a conocimiento científico o investigación científica o a una ciencia. Esa cuota de subjetividad no la hace menos objetiva o no hace menos objetivo el pensamiento del autor o del pensador. Ahora, ¿qué será? Obviamente tiene muchísimos aportes. A mí, ustedes tienen una ficha acotada. La ficha es acotada porque es una especie de esqueleto que en su momento, esta creo que la hice yo, es una especie de esqueleto que yo hacía como para decir, bueno, esto y esto, tengo que tratar de que no deje de decirse. Pero a ustedes, si les cuesta comprenderla, porque a veces es difícil entender el resumen de otro, o si les parece que hay algo que tendrían que profundizar, el libro de Agulla, que también Agus le subió, es muy claro. Y pueden tomar muchas cosas de ahí, y es muy entendible. Se los digo por si a lo mejor con la ficha les parece como que les queda, pero pará, esto me queda de los pelos, sí, queda de los pelos porque yo pongo el encabezado para después desarrollarlo y a veces llego a desarrollar y a veces no, porque soy de hablar mucho con ustedes también. Entonces, más allá de que no solamente desde el aspecto sociológico, Weber es un autor que ha aportado, a nosotros nos interesa qué dice desde la sociología o qué aporta para la sociología. Obviamente tenemos que tratar de entender qué dice Weber que estudia la sociología. ¿Cuál será el objeto de estudio de la sociología? Y acá nosotros tenemos que comprender que él hace diferentes teorías y en una de ellas va a explicar lo que él dice o lo que denomina la acción social. Justamente
la sociología va a tratar de comprender estas acciones sociales que se van a llevar a cabo en una determinada sociedad. Profe, perdón, ¿puedes repetir? Porque se me cortó. Sí. Él dice que el objeto de la sociología va a ser la acción social. Ahora, ¿qué es la acción social? En primer lugar, tenemos que saber que es una conducta humana. Es algo que va a llevar a cabo el individuo. Ahora, ¿qué será lo que realmente le interesa a Weber o lo que Weber considera que a la sociología le importa de esta conducta, de esta acción social? Él dice que la acción es una conducta humana que tiene un determinado sentido. Tiene un sentido para el sujeto que la lleva a cabo. Nosotros decimos, está dotada de sentido, tiene sentido para el sujeto que la lleva a cabo, pero ojo, no es un sentido caprichoso, o sea, no es que, es lo que a mí me parece o es lo que yo pienso que significa para mí hacer esto o realizar esto o llevar a cabo esta acción. Es un sentido que de alguna manera yo lo tengo internalizado, yo lo tengo incorporado y para mí tiene ese sentido, pero no solo para mí. Tiene un carácter más social ese sentido. No es un mero sentido caprichoso individual. Tiene que ver también con algo que otros, o que para otros también va a estar presente. ¿Qué quiere decir esto? Esto le imprime una cuestión o un sentido social a esa acción que parecería ser individual y que si solamente tuviera sentido para mí, por un mero capricho, no le encontraríamos ese carácter de social que necesitamos. Miren, Madile era súper complejo para escribir, costaba muchísimo entenderlo, pero siempre me gustó un ejemplo de acción social que él daba, que era el saludo. ¿Por qué? Porque es una acción que yo llevo a cabo. Saludar. Hola, ¿qué tal? La hago yo. Para mí, tiene un sentido. Por ejemplo, podría ser una cuestión de respeto, de educación. Yo creo, ese es el sentido que tiene para mí. Pero está dirigido a otros. Y está dirigido a uno que cuando recepta mi saludo, también en algún punto comprende, voy a ponerle el cargador. También en algún punto comprende cuál es el sentido de mi acción. Y me saluda porque es educada, me saluda porque no quiere quedar mal, me saluda, pero entiende, perdónenme, pero entiende absolutamente cuál fue el sentido que tuvo mi acción del saludo. ¿Por qué digo esto? Porque si no, parecería como que nos quedamos en una acción individual, hasta que después, por supuesto, empezamos a pensar en interacción, o sea, yo saludo, el otro me saluda, o sea, hasta que pasamos a hacer etapa, hasta que empezamos a explicar eso, parecería como que, bueno, nos quedamos en lo individual. No, no nos quedamos en lo individual. Y cuando decimos que Weber trata de comprender el sentido de la acción, el sentido que tiene para la persona que la realiza, tampoco nos quedamos en lo individual, porque ese sentido, de alguna manera, en algún punto es compartido por los demás. No es un mero capricho del que la lleva a cabo. ¿Se entiende? Pero como bien dijimos, esta acción social con sentido para el sujeto que la realiza va a tener como contraprestación o como contrapartida una reacción. Yo saludo, el otro me saluda y yo digo, bueno, todo bien, o no me saluda y yo digo, está todo mal, qué mal educado, lo que fuere. Pero ya hay una reacción. Entonces tenemos acción, reacción, interacción. ¿Y por qué es importante tratar de comprender esto? No es simplemente por este palabrerío.
de acción, reacción, interacción. No, es porque precisamente en base a esto que se va desenvolviendo, comienzan a darse relaciones, red de relaciones. Y eso es la base de lo que en última instancia va a ser los estados, va a ser la sociedad, pero de lo que paso a paso va a ir siendo otras cosas, por ejemplo, instituciones. ¿A qué me refiero con esto? Esa red de relaciones que se pueden dar en un determinado ámbito, como por ejemplo puede ser este en el que nosotros estamos, va a dar lugar a las instituciones educativas, en este caso, a nuestra facultad. Es esta red de relaciones, la facultad, la institución. Y es esto lo que la sociología va a estudiar cuando trate de comprender la institución, universidad, facultad, iglesia. ¿Entienden? ¿A dónde voy a ir? Y voy a ir a las relaciones. Voy a ir a las interacciones y voy a llegar allá a la primera, a la acción social, que es la que nos interesa, y voy a tratar de comprender el sentido que tiene para el que la hace y que obviamente tiene que ver con esto de compartido. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? Si tienen dudas, me preguntan. Si voy muy rápido, me lo dicen. Si hay algo que no se entiende, obviamente, hablen ahora o callen para siempre. Sí, ahí veo una mano. Sí, sí. No terminé de entender cómo se llega con el tema de las instituciones, discúlpame. Claro. A ver, por ejemplo, Rosa, imagínate, si yo te digo que tenemos que hacer un análisis o un estudio sociológico de nuestra facultad de Derecho. ¿Sí? La facultad es una institución educativa. Ahora, la institución educativa, ¿qué voy a ir yo a ver? ¿O cómo voy a hacer un estudio sociológico de esa institución? Y voy a tener que ir a buscar las relaciones que hacen que esa sea una institución. Por ejemplo, las relaciones entre alumno y docente, entre docentes y no docentes, entre decano y profesores, entre... Esa red de relaciones es la institución educativa. ¿Y qué es lo que voy a tratar de entender? ¿O a dónde voy a apuntar para comprender esto? O para entender esas relaciones. Y a las determinadas acciones que cada uno de los individuos que forma parte de esa institución fueron desarrollando. O sea, ¿qué quiero decir? Que las instituciones por sí solas no pueden tener vínculos o relaciones. Las relaciones que pueden llevar a cabo, por ejemplo, la iglesia con el Estado, tienen que ver con los individuos de cada una de esas instituciones. ¿Se entiende? Las acciones las lleva adelante un individuo, no una institución. Las acciones las lleva a cabo o las llevan a cabo los individuos que conforman esas instituciones, no la institución. La institución no hace por sí sola. Y nosotros no vamos a poder comprender una institución si no apuntamos a estudiar las acciones que llevan a cabo los individuos que la conforman. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender. Y fundamentalmente, que el sentido de la acción. Y ahora ya vamos a ver, cuando veamos la clasificación de las acciones, vamos a comprender un poquito más qué es esto del sentido. Justamente, el método de este autor es el método comprensivo o de la comprensión de la acción. Fíjense que es lo que venimos diciendo. El nombre directamente lo dice. ¿Cómo va a llevar a cabo el estudio
de esta materia o de la sociología a través de la comprensión. ¿Qué es lo que va a tratar de comprender? ¿Qué es lo que va a tratar de entender o de descifrar? Justamente el sentido que tiene esta acción social. ¿Para quién? Para el sujeto que la realiza, pero no solo para él, sino también en relación con los demás. Por eso es una acción social. ¿Se entiende eso? Este autor precisamente hace una clasificación de las acciones. A ver, ¿qué es esto de que hace una clasificación? Y si decimos que lo que trata de comprender es el sentido, yo tengo que entender de dónde parte esa motivación, ese sentido que me lleva a mí a realizar esa acción. Y según cuál sea ese sentido, él nos dice, podemos tener acciones sociales tradicionales, acciones sociales afectivas y acciones sociales racionales. A esta última la subdivide en dos, que ahora lo vamos a explicar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando él analiza una determinada acción social que llevó a cabo un individuo, puede encontrar con que el sentido que tiene por el cual lo lleva a cabo puede provenir, por ejemplo, de la tradición. Es decir, algo que se viene haciendo desde hace un montón de tiempo así, y por ende, ese es el sentido que tiene para mí hacerlo de esta forma. Tiene ese sentido. Se viene haciendo así, yo lo tengo incorporado porque así se viene haciendo, y para mí tiene ese sentido. Por eso la hago de esa manera. Por una cuestión de tradición. También dice que ese sentido puede provenir de algo mucho más efímero, mucho más impulsivo, como puede llegar a ser la emoción. En este caso, él dice que la acción social es de tipo afectiva. Esta es la denominación. La tradicional era aquella, esta es la afectiva. El sentido que tiene para mí es como una, a ver, y es como un impulso, lo hago porque, bueno, porque me nació, porque me surgió, ese fue el sentido. Parecería como que tiene poco sentido, pero bueno, en realidad esa es la motivación, es el sentido que tiene para el sujeto que la hizo. Y la racional. Y acá es una subdivisión, porque dice que la acción racional puede ser movilizada o de acuerdo a determinados fines, o sea, es un determinado fin el que le da sentido a mi accionar. Yo quiero aquello, entonces como eso es lo que me interesa, ese fin es lo que le da sentido a mi hacer. Lo hago así porque quiero que se haga, porque quiero llegar a eso de esa forma. Es una acción racional, totalmente pensada, deliberada, de acuerdo a un determinado fin que tengo. Por eso la llevo a cabo así. Y ese es el sentido de mi acción, ese fin, el que tengo ahí delante. Y la acción racional de acuerdo a valores. Acá, yo lo que hago es, o mejor dicho, el sentido de mi accionar está dado en virtud de ciertas cuestiones que yo he internalizado, como por ejemplo determinados usos o costumbres. En ese caso, ahí tendríamos que ser un poquito puntillosos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esta acción de acuerdo a valores, racional de acuerdo a valores, siempre tenemos que pensar que es algo que creemos que está instaurado. Son valores que nosotros hemos internalizado, pero que hemos hecho propio, como bien lo dice esa palabra, pero creemos que está instaurado y que tengo que hacerlo así. Ahí está la cuota de racionalidad.
que si bien está dada por un valor, no nos cabe duda que así debemos hacerlo. Ese es el sentido. Perdón, Sí. una pregunta. ¿Puede poner en ejemplo cómo sería una acción social tradicional en diferencia con la racional de valores? Porque Sí, miren, me cuesta es más, diferenciarlo. Es más, les voy a dar un ejemplo muy actual. Inclusive, les voy a preguntar qué tipo de acción les parece que es. Dijimos que teníamos tradicional, afectiva y racional. Dentro de la racional, la de acuerdo a fines o la de acuerdo a valores. ¿Vieron el caso tan famoso que está ahora? El de este chico Diego, de acá de Fisherton. ¿Lo tienen todos al caso? Sí, Bien, bien, perfecto. yo no, profe. ¿Quién me dijo yo no? Victoria. No estoy Victoria, con- bueno, te cuento, mira, esto fue así. Un chico estaba en su camioneta, más o menos, porque la secuencia de los hechos no la sé exacta, pero un chico estaba en su camioneta, 2 personas en una motocicleta le roban la mochila. Sí. Fue una salidera, doctora. ¿Cómo? Fue una salidera. Él salía del banco con dinero Ahí está. y lo abordaron y estando en su vehículo. Bien, perfecto. Ahí Estando no en su sé si vehículo, subiendo o no. claro, ahí le roban la mochila con dinero y salen. Él sale atrás de ellos, en la camioneta. Se sube a la vereda, los atropella, uno muere en el momento, otro fallece. Hasta ahí vamos. No vamos a hacer una valoración jurídica de esto. Vamos a tratar de entender, que por supuesto después le puede llegar a servir a alguien cuando hace una valoración o una defensa, vamos a tratar de entender qué tipo de acción social llevó a cabo Diego en ese momento. Fíjense, Afectiva, pensando, a ver, ¿cómo? afectiva. ¿Quién me dijo Racional afectiva? seguro que no. Yo, Natividad. Bueno, ahora te voy a decir una cosa, Rosa. Para el fiscal, sin duda debe ser racional, porque ahí estamos. Pero Natividad acá nos está diciendo que fue una acción Impulso. social afectiva. ¿Por qué? Porque es un Porque impulso. fue un impulso. Y Natividad, seguramente esto es lo que dice el abogado de Diego. Y también es lo que va a esgrimir cuando diga que fue una cuestión de emoción. Entonces, ahí, Violenta. ahí No. está, emoción Emoción violenta. violenta. Bueno, a ver, si nosotros Sí. pensamos que su accionar fue un típico caso de emoción violenta, esa acción social es una acción social afectiva, que respondió a qué? En sentido para él, a un impulso, a una reacción, a una emoción. Impulso natural. Exacto. Ahora, como dijo Rosa, racional seguro que no. Cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos desde otra óptica, seguramente el fiscal puede argumentar con esto, o quien sea. No vamos a entrar en esos temas. Si yo pienso, por ejemplo, podría pensar algo terrible y decir, fue una acción racional de acuerdo a valores. Sería terrible lo que estoy diciendo, porque estaríamos pensando que los valores de este chico es precisamente el disvalor. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, que no tiene incorporado el valor vida, entonces Exacto. actúa en forma racional de acuerdo a valores. Así entra en un derecho penal ahí. Claro, podría alguno decir, y bueno, tiene más incorporado el valor propiedad que el valor vida, y entonces tenemos una acción racional de acuerdo a valores, a sus valores, a el sentido que para él hubo. Recuperar eso material que era de él. No estoy juzgando, ojo, estoy mostrando el ejemplo de una acción racional de acuerdo a valores, que en este caso sería un valor material. Si la acción es pensada, por ejemplo, destinada a recuperar la plata, ¿sería de acuerdo a fines?
Exacto, ahí va a llegar, Yara. Ahora, si el sentido para él era la finalidad de recuperar su mochila, y bueno, y los medios, cuando tenemos una acción racional de acuerdo a fines, no estamos mirando los medios, estamos mirando el fin. Y me subí a la vereda, esa acción racional hubiese sido de acuerdo a fines. Y el fin era, sin lugar a dudas, recuperar su mochila. ¿Se dan cuenta? Ahora, si la sociedad, por ejemplo, se acostumbra a hacer justicia por mano propia y cada vez que una persona roba, todos reaccionan matándolo, ahí podría ser entonces tradicional. Exactamente, perfecto, lo entendió perfecto. Ahí nos vamos a encontrar con que entonces se transforma en una costumbre y tenemos una acción tradicional. Resulta que ahora se vuelve habitual la justicia por mano propia. Y entonces ya no tenemos una acción ni afectiva ni racional de ninguno de los dos tipos, sino una tradicional. No, tradicional. Sí, Rosa. ¿Se Perdón. acuerda? Usted es joven todavía, pero hubo el caso que determinó, yo no, por eso, el caso que determinó que las compañías de seguros no aseguren más los pasacasés. No me acuerdo en este momento el nombre del caso. Sí, soy joven, pero me lo contaron, sí, Rosa, sí. Qué bien que está eso, me lo contaron, ¿eh? Bueno, en ese caso al hombre le habían robado más de 7 veces el pasacasé y cansado, reaccionó y corrió a los ladrones. Con el auto también. El ingeniero. Y también. Un ingeniero, tal cual, Graciela. Sí. Exactamente. Es un mismo caso, es un mismo caso similar. Y exacto. Lo que decía la compañera respecto del tema de que si la gente hace por mano propia justicia, semanas pasadas he visto que han agarrado a varios ladrones y le han dado unas buenas palizas. Sí, y ojo, porque también he visto que se han llevado a cabo muchos arrestos civiles en los que no les han dado una paliza. Entonces, quizá ahí tengamos una nueva acción tradicional, el de los arrestos civiles, porque nosotros no lo tenemos incorporado, no es algo que habitualmente hacíamos y que sin embargo ahora se está dando mucho. Dejemos aparte que obviamente es mejor hacerlo, lógicamente, la idea es hacerlo sin violencia y ahí podemos llegar a encontrar también una acción tradicional. Y lo que dijo Rosa, fíjense lo que hablábamos justamente antes. Las compañías de seguro son ciertas instituciones. Dentro de esas instituciones se empezaron a llevar adelante acciones tradicionales. ¿Quién las llevaba? ¿La compañía? No, por supuesto, los individuos que formaban parte de la compañía. ¿Cuáles eran esas acciones tradicionales? Como bien dijo Rosa, y de repente se cubrían el pasacassette. Acción tradicional, empezó a haber muchos robos y las acciones empezaron a hacer que dejaron de cubrir. Ahí tendríamos que empezar a pensar y ver una acción tradicional porque empezó a darse o una acción racional de acuerdo a fines porque se pusieron a hacer cálculos. Y entonces el fin era no perder dinero, por ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo pueden comprender de qué tipo de acción estamos hablando? Y que lo que nos interesa es el sentido que tiene para la persona o para el individuo que la llevó a cabo. Estamos pensando si Diego lo hizo pensando, mejor dicho, si fue una acción racional, si fue de acuerdo a fines, como bien dijo Yara, si fue una acción absolutamente afectiva, porque fue un impulso. Ahora, a mí me gustaría... de emoción, de reacción. ¿Cómo, Lucía? Hola, a mí me gustaría hacer una consulta con respecto a eso, yendo un poco más allá, porque hablamos de cuál es para Diego, ¿verdad? La motivación o no. ¿Cómo se llama? Sí. La acción. Ahora, claro, el sentido de la acción. El sentido de la acción. Para las personas que, por ejemplo, comentan en redes sociales, bien, hay que matarlo, lo felicito. Esas personas que no están en la situación, ¿cuál sería su motivación, digamos, el sentido de apoyar desde esa manera? Porque ahí no hay una emoción afectiva, hay un potencial homicida. Lucía, ahí tenemos que primero determinar cuál es la acción.
La acción, en el caso de Diego, fue el hacer, el subirse con la camioneta y la acción del que comenta en las redes sociales, perdón, la acción del que comenta en las redes sociales es pura y exclusivamente emitir la opinión, hablar, decir. Lo Está que bien, tenemos que pero pensar es, claro, lo que tenemos que pensar es, si cuando dicen eso, supongamos que dice, está bien y lo alientan, si esa acción que están llevando a cabo para ellos tiene un sentido de finalidad, o sea, si es racional de acuerdo a fines, y en realidad lo que están buscando es que volvamos a la ley del talión, si esa es su finalidad, o si en realidad también se trata de una acción afectiva y es una mera reacción, la de decirlo, por una cuestión de emoción, o si también se trata de una acción racional de acuerdo a valores, que es lo que decíamos antes. Menos valor vida, más valor propiedad, por ejemplo, para una determinada persona, y por eso lo puede decir, ¿se entiende? Fíjense que lo que tenemos que comprender es qué sentido tuvo cuando llevó a cabo la acción, para el que lo hizo. ¿Sí? Porque en este caso el sentido lo tiene para el que habla, para el que opina, para el que escribe en la red. Ese es el que está llevando a cabo la acción. Más allá de que lo que esté haciendo es opinando, o sea, ahí está. Y ahí tenemos, fíjense, acción, reacción. Está opinando respecto de una acción que tuvo otro. Bueno, interacción. Y ahí empiezan a darse relaciones. Y justamente en la complejidad de esas relaciones es donde nosotros vamos a encontrarnos con todo lo demás. Por ejemplo, en la complejidad de esas relaciones nos vamos a encontrar con las instituciones jurídicas, con las instituciones judiciales, el poder judicial. ¿Se entiende? Fíjense que vamos avanzando paso a paso y vamos llegando. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar? Y esas relaciones, esas acciones, el sentido de esas acciones. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Avanzo, porque si no yo siempre me quedo corta, siempre falta tiempo, siempre lo mismo. Bien, ahora, les decía, no quiero colgarme con algunas cosas que me parecen importantes. Les decía entonces justamente que cuando pasamos a las instituciones no tenemos que olvidarnos qué son esas instituciones, el Estado, la Iglesia, y justamente esa red de relaciones que están allí. Esas son las instituciones. Importa la acción de los individuos que están ahí. Algo que nosotros siempre vemos o nos parece importante destacar es, no es, enfrentarlo a Marx por el mero hecho de enfrentar dos autores, sino tratar de comprender que hay dos autores y que llegan a conclusiones y que explican, por ejemplo, el modelo capitalista, el capitalismo, las relaciones dentro de este modelo y que lo pueden explicar de diferentes formas. Y lo pueden explicar muy bien. Los dos lo explican perfectamente. Y hasta podemos coincidir en un montón de puntos con uno y con otro. Y sin embargo lo explican distinto. Fíjense, Weber yo ahora tengo la duda, yo toda la vida dije tiene un libro, y ahora tengo la duda de si es un libro o es un capítulo que después se transformó en libro. Pero bueno, al margen, vamos a ir diciendo que tiene un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Nosotros tratamos de comprender, ¿no es cierto?, a la sociedad, como venimos diciendo, a través de la acción y del sentido que esa acción tiene. ¿Cómo voy a comprender el capitalismo o el modelo capitalista? Obviamente, comprendiendo las acciones de los individuos y el sentido que tiene para ellos, desde la óptica de Weber. Es muy lógico que si esto es lo que le interesa al autor,
él no pueda acotarse a explicar el modelo capitalista desde la óptica de la economía, de los números y nada más. No. Nadie discute que la economía tiene muchísimo que ver. Pero él dice, no podemos explicar el modelo capitalista desde una cuestión monofásica, por decirlo de alguna manera, desde un solo motivo de explicación. No puede ser la economía lo único que le dé la posibilidad de crecer o de afianzarse al modelo capitalista. No solamente van a ser acciones relacionadas a cuestiones económicas. Y ahí, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, él explica cómo la religión protestante lleva o colabora al desarrollo del capitalismo, fundamentalmente, obviamente, en algunos lugares donde más se había afianzado, como el caso de Inglaterra, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque sí, porque quiere discutirle a Marx y que nada, vos decís que es solo economía, pero yo digo que la religión también, no. Hace toda una explicación en la que precisamente dice, voy a resumirlo muchísimo. Los individuos llevan a cabo determinadas acciones que tienen que ver con lo económico. Por ejemplo, su forma de manejarse en el trabajo. ¿Qué hacen con el sustento que ganan? Si lo utilizan o si lo guardan. Esa acción, por ejemplo, valga la redundancia, de qué hacen con la remuneración, como le llamamos hoy, si la guardan, muchas veces él decía que la religión protestante enseñaba a los individuos que el ahorro, el esfuerzo en el trabajo, la dedicación, trabajar muchas más horas, era una forma de, vamos a decirlo, de adorar a Dios. Era una forma como de, bueno, de ganarme el cielo. Él lo dice con otras palabras, pero yo voy a tratar de ser más sintética. Entonces, el individuo realizaba acciones que para él tenían un sentido, que en este caso tendríamos que ver si era un sentido tradicional, porque venía de una cuestión religiosa, o si en realidad guardaba para tener más adelante una acción racional de acuerdo a fines, pero que le había sido de alguna manera ese sentido, esa forma o esa explicación a su acción, le había sido inculcada por el protestantismo, de alguna manera. Lo había internalizado porque formaba parte de esa religión. Entonces lo había internalizado así. A diferencia del católico, que nosotros conocemos, que había internalizado que la forma de adorar a Dios era estar desprovisto de esto mundial. Ese sentido, perdonen, ya estoy. Ese sentido que tenía la persona cuando llevaba a cabo la acción es lo que hacía que la hiciera de esa manera y no de otra. Y justamente que estuviera instalada la religión protestante es lo que motivaba a los individuos a que ese fuera el sentido de su accionar. Y de esa manera la religión colaboraba, influía directamente, proporcionalmente en el avance del capitalismo, y no meramente la economía en sí, sino una posición religiosa, un sentido religioso que me llevó a mí a accionar de esa forma. Una explicación, una motivación religiosa. ¿Se entiende? Entonces ahí él explicaba que el capitalismo no necesariamente tenía que tener su explicación en la economía. Podían influir otros factores, como según él decía y afirmaba en este título,
lo hacía la religión protestante. Una pregunta, Había- ¿qué dijiste de la religión católica? Porque justo se cortó. Claro, que la religión católica, la enseñanza o el sentido que se daba, la enseñanza, lo que se transmitía era que para estar más cerca de la gracia de Dios o del cielo, lo ideal era de alguna manera el despojo de los bienes materiales. ¿Me explico? Acuérdense, por ejemplo, de San Francisco de Asís, mientras menos material tenga, más cerca estoy de Dios. Bueno, la religión protestante no promulgaba esto, no lo hace al día de la fecha. No sé mucho de protestantismo, pero lo que sí sé que tiene mucho que ver con Lutero y con todos, con el calvinismo y demás, y tiene mucho más que ver con cuestiones materiales y fundamentalmente con cuestiones que están íntimamente vinculadas, perdón, por favor, con cuestiones que están íntimamente vinculadas con el desarrollo material, con el guardar, con la previsibilidad. Cuando hablo de previsibilidad y de guardar y de lograr obtener un poco más, obviamente nosotros pensamos en capitalismo, sin lugar a duda. Cuando hablamos de previsibilidad y de cómputos y demás, pensamos en modelo capitalista. Bueno, parecería como que si nosotros lo pensamos desde el catolicismo, esto es totalmente opuesto a la religión. En cambio, si lo pensamos desde el protestantismo, nos encontramos con que evidentemente este modelo religioso le aporta al crecimiento del modelo capitalista, sobre todo en los lugares donde estaba, como les decía, en Gran Bretaña más que nada. Creo que Inglaterra es uno de los lugares donde mayor cantidad de protestantes, no sé Estados Unidos, no lo sé. Otra cosa que también me parece importante destacarles es en relación a, dijimos que el método era el método de la comprensión de la acción. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cómo hará Weber para comprender el sentido de la acción? Por ejemplo, imaginemos que está analizando nuestra facultad. ¿Qué va a hacer? Nos interesa, como dijimos, lo que hace cada individuo, la acción que lleva cada individuo y el sentido que tiene. ¿Qué hará? ¿Le preguntará a cada uno por qué lo hizo de esa forma? A ver, parecería como que se tornaría materialmente imposible, físicamente imposible. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo? En la ficha habla, que es lo que le quería preguntar, a ver, para entenderlo un poco mejor, habla de los modelos ideados, es decir, hay un ideal y en eso se basa la comparación para ver qué está bien y qué está mal, pero así es. Me gustaría, son 4 renglones, me gustaría hacerle... A eso voy, Graciela, justamente. Él crea una herramienta de trabajo para poder llevar a cabo esta comprensión del sentido de la acción, que se llama tipos ideales. Estos tipos ideales son una especie de maqueta, de creación del investigador, donde se enfatiza y donde se pone muy en evidencia o donde hasta casi se ridiculiza porque se lleva al extremo determinadas acciones. Cuando nosotros tenemos parámetros de repetición, podemos sentar ciertos principios. Si nosotros llevamos al extremo eso, nos vamos a encontrar con una especie de maqueta o de modelo de lo que serían las acciones sociales en un determinado momento. Voy a comparar esta maqueta, a la que él denominaba tipos ideales, que no eran ni, él aclara, no son ni reales ni irreales, son una mera construcción para poder llevar a cabo mi investigación científica con un elemento de trabajo. Obviamente la estadística le había dado una base muy importante,
sin lugar a duda, y ahora tenía estos tipos ideales, con unos rasgos muy pronunciados, adrede, para poder comparar. De esta manera, comparando estos tipos ideales, es la forma en la que él obtenía o lograba llegar a comprender el sentido de la acción. ¿Se entiende? Es un poco, a ver, fíjense, nosotros lo hicimos a menor escala, pero nosotros también tratamos de comprender una única acción y lo llevamos a tipos ideales. Mejor dicho, nosotros no lo plasmamos en tipos ideales. O quizá a lo mejor lo que hicimos con Rosa cuando pensamos en lo de la compañía sí fue un poco más acercado a un tipo ideal. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Porque nosotros hicimos una especie de estadística muy rápida, había pasado esto y entonces terminó sucediendo esto, y ahí armamos de alguna manera y comparamos qué pasaba. Bueno, a ver, nos encontramos con esto, nos encontramos con que dejaron de cubrir los robos, nos encontramos con que antes cubría, teníamos dos tipos ideales que no existían en verdad en la realidad, era solamente una herramienta de trabajo, y llegamos a la conclusión y comprendimos, o al menos eso pensamos, comprendimos el sentido de la acción, de por qué se hizo de esa forma, qué motivó a hacerlo de esa manera. ¿Hasta ahí me siguieron? Más o menos bien. Sí. Decíamos que, perdón, por acá me ponen cartelito, para que yo me distraigo, ahora no. me sacan. Decíamos entonces que cuando nosotros pensamos en Weber, pensamos en explicar más allá de cuestiones económicas, y también no sé si decir se lo contrapone, a veces yo no sé si es tan contrapuesto. Sí, o sea, Marx es todo economía y por supuesto va a explicar la estratificación social y las instituciones, y fíjense, de hecho las instituciones, hablamos de estructura y superestructura, o sea, y lo pensamos todo a situación económica, a economía propiamente dicha, pensamos en clases sociales o en estratificación, para hablar con mayor propiedad, y pensamos en dueños de los modos de producción y aquellos que no tienen los modos de producción, sino que tienen su mano de obra. Todo es en función de la economía. Obviamente, como les dije al principio, Weber considera que nada, tampoco el modelo capitalista, obviamente puede explicarse desde una óptica monocáusica, no sé si será llamarlo así, desde una única causa, sino que siempre debemos pensar que existen otras causas. Lo que hablamos de la religión. Cuando hablamos, por ejemplo, de la estratificación social, sin lugar a duda, la forma en que Weber clasifique a estos estratos sociales no va a estar basada exclusivamente en la economía, porque estaría yendo contra sus propios ideales, sus propios principios. ¿Va a influir la economía? Probablemente sí. Uno de los puntos puede ser sí, pero va a estar aparejado también una cuestión de poder para poder establecer esa estratificación social. Cuando hablamos de poder, hablamos de política. Sin lugar a duda. Y cuando nosotros hablamos de política y pensamos en institución política por excelencia, ¿hablamos de qué? Es innegable que el poder en una sociedad capitalista está totalmente movido por el dinero. Bueno, pero ojo, porque Weber te dice justamente que la economía influye, pero no es lo único. Bueno, pero si es una estratificación social en cuestión del poder,
va a ser importante el dinero en una sociedad capitalista, sería innegable eso. Pero no va a ser solamente eso, porque él también considera que es importante, por ejemplo, el honor o la forma en que otros lo ven para poder posicionarlos en una estratificación. Es más, él, cuando hace esta clasificación, ustedes se van a encontrarlo, creo que lo tienen en la ficha, y lo tienen en la ficha, ustedes se van a encontrar con que prácticamente hace una estratificación dentro de la burguesía misma. Parecería como que hay una sola clase, la burguesía. Y él dentro de esa burguesía dice, está la clase dominante, esperen porque está la clase dominante que son los grandes empresarios. Después tenemos los trabajadores de cuello blanco, los profesionales. Después tenemos los pequeños propietarios o comerciantes. Y después tenemos aquellos que llevan a cabo el trabajo con sus manos. Hace una segmentación. Parecería como que dentro de un mismo estrato lo hace, pero en realidad no es así. Él lo que está haciendo está basando esta estratificación en cuestiones de posicionamiento social, pero no solamente basado en lo económico. Ojo con esto. Lo hace más como una cuestión de estatus social, no estatus en el sentido de Parsons, ojo, sino de estatus de, a ver, un ejemplo práctico para que lo entiendan. Quizá yo soy abogada, docente universitaria, especialista en una materia, doctoranda en derecho, bla, 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 bla. Económicamente, pichi. Sin embargo, claro, sin embargo... ¡Qué terrible! Si yo tengo... Durísimo, pero muy... No digas eso. Mirá si aparece algún campo, algún empresario. Escuchen, esto es, ustedes que ahora están llevando a cabo acciones racionales de acuerdo a fines, que están estudiando, Sí. fíjense bien el fin, guarda, ojo, bueno, volvamos, retomemos. ¡Qué bárbara! A ver, como decíamos, quizá en cuestión económica, a mí, desde la perspectiva, a ver, de Marx, no sé si estaría en la burguesía. Muy probablemente estaría en el proletariado, si lo pienso desde la economía exclusivamente. Ahora, si lo pienso desde la perspectiva o desde la óptica de Weber, en la que mi estatus social, mi nombre, mi trascendencia y demás influye, voy a estar ubicada acá en el segundo, donde dicen los trabajadores de cuello blanco. Económicamente no sé qué tal estarán estos trabajadores, pero tienen un estatus que no es el del proletariado. Parecería como que, ojo, yo soy laboralista, no estoy menospreciando para nada al proletariado ni a los obreros, porque para mí son la base de todo, pero convengamos que si lo vemos desde una óptica económica, parecería como que esas son las clases bajas. ¿Me explico lo que quiero decir? Si solo tenemos en cuenta la economía, nosotros tendríamos, listo, burguesía, proletariado. En cambio acá entran a jugar un montón de otros aspectos que influyen para determinar la estratificación social, que no son solamente la economía. Si bien la economía va a influir, va a ser solo uno de los aspectos. Va a haber otros. Y por eso hablé de poder. Y cuando hablé de poder, pensé justamente en este posicionamiento, perdón, Rosa, ya estoy con vos, en este posicionamiento que podemos llegar a tener, imaginémoslo desde acá, desde esta humilde institución. ¿Se entiende? Sí. ¿Me expliqué? ¿Se llegó Sí. a comprender más o menos? Sí. Bien. Espérenme un segundito porque yo... Acá. Después decime Agus si me estoy olvidando de la mitad, pero bueno.
No, hasta ahora está todo perfecto. Vamos, va queriendo. Bueno, Hay muchas cosas, un pequeño comentario ahí. todos. Hay muchas cosas que ahí yo creo que ustedes ya van internalizando ciertas cuestiones por los distintos autores que vamos atravesando. Nosotros que lo estamos dando en un orden cronológico, que vamos pasando distintas etapas de la historia, pero hay cuestiones que las van a terminar de cerrar o darle un cierre cuando vean otros autores y sus distintas posturas, porque por ahí, o sea, a Weber hoy quizás lo entienden un poquito mejor porque ya vieron a Durkheim, pero ahí cuando una cuestión cuando hablamos de poder, bueno, del abogado, o cuando hablamos de dinero y demás, también se puede relacionar con todo lo que son los campos sociales que habla Bourdieu, que lo vamos a ver más adelante. Exacto. O cuando, lo mismo Laura mencionaba el tema del estatus, que lo vamos a ver cuando veamos a Parsons. Hay cuestiones que todavía van a ir cerrando más cuando vean a distintos autores, pero no dejen de pensar el autor en la etapa en la cual desarrolló sus ideas. Porque nosotros estamos hablando de este autor que habla sobre capitalismo, a un capitalismo muy diferente al que vivimos actualmente. O sea, es un capitalismo industrializado, el capitalismo de fines del siglo XIX, de principio del siglo XX. No es el capitalismo que ya atraviesa ciertas crisis, como la crisis de Wall Street, ese capitalismo. Él no habla, por ejemplo, de ese estado de bienestar o de ese capitalismo más moderado, ni tampoco de este capitalismo actual que se empezó a implementar a partir de la década del 70, en la década del 90, que se incrementó más, o a este capitalismo que está evolucionando, porque también esta crisis ahora que estamos atravesando, que sin duda también está realizando una crisis económica, está generando un nuevo modo de organizar la sociedad, o sea, es otro tipo de organización. Pero por eso hay que plantarlo en el lugar donde él estaba. Y lo mismo con la religión, sin duda con la religión, porque hoy podemos hablar quizás todo de religión más libremente que en esa época. O sea, era enfrentarse con ciertos lugares de la sociedad como que parecían que eran intocables y hablar dentro de esas instituciones en esa época también generaba, bueno, a ciertas personas que la excomulguen o que las, si hablamos anteriormente, que las persigan. O sea, es por eso. Pero bueno, ya vamos a ir encadenando todo, o sea, pero... Vamos, cuando terminen de ver autores, vamos a tratar de hacer un práctico integrativo ese que está muy bueno. Si hacemos tiempo, yo justo encima de la última clase no voy a poder, pero última a lo mejor ponemos alguna de consulta y lo armamos a porque siempre está bueno. Sí, lo hacemos. Más que nada porque le va a servir para ustedes, para el examen, porque es para relacionar y un poco eso de lo que hablábamos recién. Igual te digo una cosa, bien, lo pensaron bien, a pesar de que era muy teórico. Por ejemplo, con el ejemplo práctico, llegamos bastante lejos. Yo tenía miedo de quedar hablando sola y sin embargo lo llevamos bárbaro. Bueno, voy a ir cerrando porque no los quiero aburrir, voy a ir cerrando, mentira, tengo como 15 minutos, pero bueno, una manera de decir. Aparte, aunque vos no creas, estamos acá y te escuchamos. Bien, muy bien ahí. Digo voy a ir cerrando porque voy a hablar del último punto. Justamente es un punto que tiene poca trascendencia porque es el derecho. No, sí, es el derecho de lo que vamos a hablar y bueno, vamos a tratar de ver o de explicar la posición que tenía este autor respecto de precisamente el derecho. No se olviden que, como bien dijo Augusto, tenemos que posicionarnos en un momento en el que estamos hablando del Estado como lo mejor, como la expresión máxima de todo, como la iluminación allá arriba, y por ende nos vamos a encontrar con que muchas de las explicaciones surgen o están relacionadas precisamente al Estado. O sea, se van a encontrar con que muchas explicaciones surgen y si el Estado es así, es por eso que nos encontramos con este tipo de derecho. Si el Estado está burocráticamente organizado, que dicho sea de paso,
esta palabra que a nosotros nos resulta tan tediosa actualmente, en la época de Weber, con el nacimiento y el surgimiento de estos estados nacionales, la burocracia no era como para nosotros mala palabra. La burocracia era el sumum del lo máximo de lo máximo, porque era precisamente la forma ordenada y organizada en que el Estado funcionaba, se organizaba, valga la redundancia. Era indispensable, era lo mejor, porque el Estado, así como estaban haciendo y surgiendo, era lo mejor. Y el Estado para funcionar necesitaba de esta burocracia, de esta organización. Inclusive era la que de alguna manera traía aparejado lo que nosotros vinimos hablando antes, esta ocupación de diferentes estratos. Algunos estaban muy vinculados precisamente con el lugar que ocupaban en esa organización estatal. Así que la burocracia no era una mala palabra como la vemos nosotros hoy, sino que era precisamente lo fantástico de la organización del Estado y lo indispensable para la organización del Estado. Justamente en función de esta organización del Estado, siempre tienen que tener en cuenta que Weber hace un análisis de sociedades occidentales. Ojo con eso, porque creo que en el libro de Agulla en un momento hasta habla de otros tipos de sociedades y explica algunas diferencias con ellas, como pueden ser ciertas sociedades orientales. Él hace un análisis de las sociedades occidentales y de esto que está viviendo, y dice, nosotros tenemos que pensar al derecho siempre pensando en su organización o en la forma, esta forma moderna de Estado es la que nos dice si vamos a tener un derecho racional o no. Cuando nosotros hablamos, y fíjense que todo da mucha vuelta en torno a la racionalidad en Weber, y es precisamente porque tiene mucho que ver con esto del Estado y de lo organizativo y de la organización racional del Estado para su funcionamiento, que es la burocracia, y de la, por ejemplo, bueno, también hasta las acciones, parecería como que las óptimas son las racionales. Todo lo que tiene que ver con racionalización también llega al derecho, también toca al derecho. Él explica precisamente y dice, y habla o nos muestra dos formas diferentes del derecho. Una, dice, hay una racionalidad material y hay una racionalidad formal. Cuando hablamos de racionalidad material, parecería que esta explicación racional del derecho no es tan pura, no está, o sea, no está desprovista de otras cuestiones, de otros principios. Es decir, nosotros tenemos un derecho racional, pero material. ¿Por qué? Porque este derecho, si bien se da en el ámbito del Estado y ha sido, y se transforma en una ley y demás, ha sido influenciado por principios que no son estricta o exclusivamente jurídicos. Por ejemplo, ha sido influenciado por principios morales, éticos, religiosos inclusive también. En cambio, cuando hablamos de un derecho racional formal, pensamos en el derecho desprovisto de cualquier otro tipo de principio o de cualquier otra caracterización o aporte que no sea lo jurídico. ¿Se entiende? Es más, miren, él dice, en Inglaterra, donde el common law es la forma del derecho y de cómo se organiza la justicia, nosotros podemos tener individuos que lleven a cabo el derecho sin tener una especialización jurídica específica.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hace falta a lo mejor que sea jurista, porque lo que va a tratar de comprender o lo que va a analizar o lo que va a utilizar para desarrollar el derecho va a ser casuística, van a ser casos. En cambio, dice, en otros estados occidentales, en donde obviamente tenemos un derecho racional formal, el conocimiento de los principios del derecho específico son fundamentales para la formación de aquel que va a desarrollar el derecho o que va a llevar a cabo esta profesión. Acá es indispensable, cuando hablamos de derecho racional formal, lo pensamos desprovisto de cualquier otro principio que no sea jurídico. Lo pensamos desprovisto de la moral, lo pensamos desprovisto de la ética, lo pensamos pura y exclusivamente en la juridicidad, en lo jurídico. Y obviamente, cuando nosotros pensamos en un derecho o en la racionalización del derecho, pensamos o se nos ocurre la idea de organización del derecho, cómo se organiza, cómo lo diagramo, cómo lo enmarco. Ustedes no se olviden que en esa época en la que él desarrolla su pensamiento, la codificación era el auge. Hoy nosotros, con el código, por ejemplo, con el código civil que tenemos, no sé qué diría, que apuntó a los principios, si bien son principios del derecho, pero hoy, bueno, ahora no sé, ahora parecería como que es un van y viene, ahora parecería como que queremos volver a la codificación, está un poco locos, pero bueno, pero el tema de la codificación y de la sistematización, es decir, el ordenar el derecho en un sistema, es lo que le daba de alguna manera esa seguridad, esa racionalidad estaba dada por la sistematización. Y en esa época, la codificación era lo que daba seguridad. Miren, yo les voy a dar un ejemplo que parecería como que yo estoy un poco retrógrada o soy weberiana, a lo mejor, no saber. Yo hace mucho ya que no hago familia, gracias a Dios, pero mis inicios, no, cuando hacía todo, cuando yo tenía que hacer un caso de familia y tenía que hacer lo que hoy es el régimen de parentalidad o el régimen de comunicación, que en ese momento era, ¿cómo se llamaba? El régimen de visitas. Yo le decía a mi cliente, vos no tenés que hacer un régimen de visitas amplio. El régimen de visitas amplio decía, se ponen de acuerdo para los padres y lo ve todas las veces que quieren. Yo le decía, no. Si vos tenés un régimen de visitas amplio, donde en el régimen no dice específicamente qué día y a qué hora lo vas a ver, y el lunes vos la llamás y la mamá te dice que no lo ves, y bueno, el martes vos la llamás y la mamá te dice que no lo ves, y el miércoles y el jueves, no podés decirle nada, porque vos tenés un régimen de visitas amplio, y la mamá no está incumpliendo nada. Es decir, no estaba sistematizado mi régimen de visita, no estaba racionalizado. Yo quería que dijera el lunes a las 5, el miércoles a las 7, el viernes a las... Yo necesitaba esa sistematización, ese ordenamiento plasmado en eso que no era un código, era un acuerdo de régimen de visita, para que le diera seguridad a mi cliente de que esto era lo que tenía. Bueno, en ese momento, el derecho racional formal era así, era, acá está el código, esto es lo que tenemos. Acá está todo establecido, los sentidos de las acciones, incluso, que ustedes van a llevar a cabo, están acá. Son lo que dicen esto. Entonces, cuando yo no tengo la codificación, cuando yo tengo que me remito a la amplitud, al principio general, cuando yo acá me remito a, bueno, los papás se van a poner de acuerdo, sí, tengo un derecho formal.
pero no está racionalizado, no está sistematizado, no para mí. No sé si me explico con el ejemplo. Es decir, no está tal cual, precisamente, punto por punto, no está el artículo 1, el 2, el 3, el 4. Esa racionalización, esa sistematización es el claro ejemplo del derecho en los estados nacionales. Así era. En ese momento. Y eso era lo que el derecho que Weber decía que era el ideal, lógicamente. Y después explicaba y le encontraba algunas vueltas. Bueno, sí, el derecho racional material, le buscaba la vuelta. Pero ese era el ideal, el codificado, el que nosotros imaginamos cuando pensamos en Estado, el que también tiene, o parte, o nace, de un modelo burocrático. ¿Por qué? Porque tiene un procedimiento para llegar a ser tal. Y eso no es otra cosa que burocracia. Y eso no es otra cosa que Estado. Porque es así. ¿Se entiende más o menos? Aus, ¿querés aclarar algo? No, yo creo que está bien lo que diste del ejemplo, pero sí, obviamente, la época que él escribió se relaciona claramente con toda esa época de codificadora, incluso acá en nuestro país sucedió lo mismo. Por ahí, bueno, en nuestro país fue distinto porque se dice que mucha normativa de la que hay fue copiada de códigos franceses, españoles, los códigos de procedimientos españoles, bueno, el código de Napoleón, como pero seguíamos esa línea, seguíamos en la línea de pensar que el derecho era el código. Sí, yo hoy tengo dudas. Totalmente distinta a la idea de los países del common law, o sea, que ellos se basan más en el precedente y en esas cuestiones. En Estados Unidos estudian fallos, no. Sí, tal cual. No, tal cual. Pero bueno. Fallos y a lo sumo podés llegar a tener algún principio debido a, no sé, una precedencia de fallos, pero no es como nosotros lo vemos. Mejor dicho, no es el derecho que nosotros manejamos. Ahí, bueno, Weber tiene el tema de justo al ser alemán, la cuestión esta de conocer, creo que, bueno, no sé si falleció ahí justito, pero el tema de la Constitución de la República de Weimar, que fue también la primera constitución de alguna manera que implicó esa ampliación de derechos sociales que luego fue recepcionada, por ejemplo, en el caso de nuestro país, con la constitución que hizo Perón en el 49. El 49 y bueno, y después esos derechos de segunda generación que se empezaron a discutir a partir de esa época. Pero por eso, hay una cuestión que viene más sí, por el lado de que por ahí la codificación de ese parámetro de que permite tener un lugar donde recurrir. Y no te escucho, Lau, no sé si justo estabas por decir algo. No, justo lo silencié para gritar. Da una especie de como lo dice acá, lo veo que justo lo pusieron en el chat antes, da esa seguridad jurídica que, como dice Magalí, bien, que a lo mejor... Exactamente. A ver, si es certero o no verlo así, no lo sé. El tiempo lo dirá, porque les repito, nosotros hoy en día tenemos un Código Civil desde el 2015 que apunta a una concepción diferente, distinta, apunta a que el juez, por ejemplo, al momento de fallar, no sea artículo 1, artículo 2, y dice, no, o sea... No, incluso hay artículos como, por ejemplo, los de la capacidad, cuando habla de la madurez del niño, o de acuerdo a la madurez que tenga el niño, se considera que puede hacer una cosa, se puede hacer otra. Es decir, deja librado al criterio, claro, al criterio del juez. Es más morigerado. Exacto, y también, bueno, ahí a lo mejor, y también al caso concreto. Sí, pero también tratados, profe. También hace referencia a tratados. También, claro. También,
remite, Claro. bueno, yo no quise entrar en ese tema, pero ustedes No, en está la bien. bulla van a encontrar con que Weber hace referencia a las convenciones internacionales y la Claro. diferencia Claro. de lo que es la ley propiamente dicha y de lo que y del poder judicial y de los tribunales, y distingue cómo la Convención Internacional juega como derecho de la mano y explica una y otra. No quise entrar en eso porque me pareció que iba a ser muy amplio, pero si pueden leer Agulla se van a encontrar con eso también. Bueno, está bueno Porque eso. de alguna manera había como más apego a la lectura literal de la ley, y quizás en la evolución del derecho internacional y en la internalización al nacional hay como más una cuestión orientada hacia la equidad y a ver los principios generales. Yo creo, Lucía, que esa cuestión que vos decís de que había más apego es lo que decimos desde el inicio de la clase. Tiene que ver con el momento en el que el pensador desarrolla sus teorías, que es el nacimiento de los estados con su poder burocrático y con precisamente ese poder dado por un derecho que lo respaldaba y que le servía. Y además, no nos olvidemos también, en este caso, de la formación personal del autor, que tiene que ver con una cuestión, y acá voy a decir algo, tiene que ver con una cuestión de formación cultural y tradicional, porque ustedes saben perfectamente la formación de los alemanes y de cómo, y su, digamos, su forma recta y estricta, que a lo mejor es muy distinta de otras culturas. Eso también influye en la forma en que va a ver las cosas. No cabe duda. Que el derecho, así entendido de esa forma, el formal, digamos, el racional, es comparable o se relaciona con la calculabilidad del sistema capitalista. Tal cual. Lo hay una excepción en los países occidentales, que es Inglaterra, por ejemplo, que a pesar del capitalismo tienen otro derecho. Exactamente, sí, lo tienen en la ficha. Es verdad, es cierto. Esa previsibilidad y esa calculabilidad tan característica del capitalismo tiene mucho que ver con esto que veníamos hablando de este tipo de derecho. Sí, tal cual. Sí, Graciela, lo tienen ahí también. Bien. Bueno, si alguien más quiere preguntar, tiene alguna duda o quiere aportar, y si no, ya los vamos liberando. ¿Estamos? La clase muy buena. Bueno, me alegro mucho. La idea es que Gracias. lo han entendido, así que espero que lo hayamos conseguido. Bueno, nos vemos.